Cuando grandes acontecimientos azotan la tierra, como la pandemia del coronavirus, o hay alguna calamidad grande, enseguida muchos falsos profetas empiezan a anunciar catástrofes, hecatombe, y empiezan a decir Jehová dijo algo que no es correcto. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. También se discute si es bíblico o no es bíblico el arrebatamiento de la iglesia o el dispensacionalismo, si va a haber un rapto, si la iglesia pasa o no pasa la tribulación y en qué momento la iglesia va a ser liberada y si la iglesia tiene que sufrir los periodos tribulacionales. Hoy voy a entrar en detalle para contestar esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de la iglesia en medio de la crisis que viene? Y para ello tenemos que ir a la palabra de Dios. La Biblia nos habla sobre si hay arrebatamiento, rapto o tribulación. Los que creen en el arrebatamiento o rapto no es correcto porque es robar, arrebatar es tomar algo que te pertenece. En Mateo 24, 40 y 41 se nos habla de que estarán dos personas en el campo, uno es tomado y otro es dejado. Habrán dos mujeres que estarán moliendo en un molino. Una será tomada y otra será dejada. Y en base a esa interpretación, algunos afirman que ahí encontramos las evidencias del rapto de la iglesia. Sin embargo, hay otros textos que nos hablan del arrebatamiento. Es el texto de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Fíjense, descenderá, no aterrizará en la tierra, como ocurre cuando viene en el Valle de Megido. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una resurrección de los muertos. Luego nosotros, o sea, los que estemos vivos en este momento, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estos dos textos, más este otro que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, nos pone a pensar si en la Biblia está registrado un hecho de que la iglesia va a ser arrebatada o llevada antes de que pase o se desencadene la ira de Dios. En Apocalipsis 4.1, noten que en los capítulos 1, 2 y 3 se habla de la iglesia. En el 4.1 desaparece la iglesia. Juan representa a la iglesia. Y le dice el ángel a Juan, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Noten, puerta abierta. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuál es después de esta? Supuestamente lo que tiene que ver después de esta es el periodo de la iglesia relatado en las 7 iglesias de los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. A partir del 4.1 ya no se menciona más la palabra iglesia. En el 5 y el 6 aparecen las bodas del Cordero. En el 4 y el 5, perdón. Y en el 6 aparecen ya los 4 caballos de Apocalipsis, los sellos, la trompeta y las copas, indicando la época de tribulación y crisis. No podemos conjeturar si la iglesia va a ser arrebatada, en qué momento va a ser arrebatada, si es bíblico o no es bíblico. Pero la pregunta que yo hago es, ¿podrá Dios pasar a sus hijos redimidos con la sangre de Cristo por el juicio de la ira de Dios sobre el mundo? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cuando ha mandado un juicio a las naciones por su pecado y aquellos que han sido fieles estaban en medio? Vamos a la palabra de nuevo. Miren, vemos en la Biblia que cuando Dios decidió raer la tierra por su maldad, impiedad, Dios guardó a Noé del juicio que vendría sobre el mundo. En Génesis 6, 17 y 18 dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo de los cielos. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia y corrupción.
Ya está eso en Génesis 6, 11 y 12. Después dice, todo lo que haya en la tierra morirá. Pero el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo, con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí vemos cómo Dios provee una salvación para Noé. Dios guardó a los suyos cuando fue a juzgar a los que estaban en impiedad. ¿Creen ustedes que Dios va a mandar una gran tribulación, un juicio sobre el mundo por tu pecado y va a dejar que la iglesia pase por el mismo juicio? Pregunto. No obstante, vemos otra vez más cómo Dios tiene misericordia y vemos cuando Dios guardó a Lot y a su familia del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 32, 33. Ahí está negociando Abraham con Dios para que no destruya Sodoma, porque allí estaba su yerno, que a pesar de ser un sinvergüenza, porque cogió la mejor parte, estaba metido en medio de un pueblo corrupto. Y Abraham, intercediendo, empezó a negociar con Dios. Si hubieran 100, si hubiera 50, hasta que llegó a la cifra de 10. Y volvió a decir, no se enoje mi Señor, hablándole a Dios. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran 10 justos. Allí 10. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Oye, me obtuvo ya una negociación. Dios nos mandaría el ángel de la muerte, el fuego a Sodoma y Gomorra, sin preservar a los 10 justos. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y entonces el resto de la lectura bíblica nos enseña de que Dios mandó a los ángeles para sacar a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra antes de mandar el juicio. ¿Qué nos revela esto? Dios siempre guarda a los justos cuando va a enviar su ira sobre los impíos. Pero vamos a ver otro hecho más. Otro hecho más muy bíblico y que para los judíos tiene una gran trascendencia. El ángel de la muerte y la Pascua judía. Ustedes saben que Faraón se negaba a liberar a su pueblo y vinieron 9 plagas. Y la última plaga era el ángel de la muerte, que pasaría y mataría a todos los primogénitos de Egipto. Pero Dios le dijo a su pueblo, maten un cordero, manchen los dinteles de la puerta y enciérrense y coman y no salgan afuera, porque esa noche vendrá el juicio. Y miren cómo dice la palabra en Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Qué bueno, ¿verdad? Quiere decir que Dios iba a pasar a cumplir su promesa, pero los judíos, los fieles, los que siguieron las instrucciones de Dios, los que mataron el cordero y mancharon los dinteles de la puerta con la sangre del cordero y se encerraron en sus casas, nada le pasó. Yo pregunto, ¿y todos estos hechos nos revelan que Dios protege a los suyos? ¿Cuánto más va a proteger a la iglesia en los tiempos difíciles que se avecinan? Porque la pregunta que yo hago es, ¿para quién es la ira de Jehová? ¿Para quién? Miren lo que dice la Biblia. Según Sofonía 1, 14 y 15 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritarán allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que va a mandar la ira. Pero, ¿cuál es la esperanza que nos da? ¿Cuál es la esperanza de Dios para nosotros en la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia para los que creemos y esperamos en su venida y nos guardamos sin mancha? Dice Apocalipsis 3:10.
hablándole a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y por último, cuando leemos las cosas que van a ocurrir en Lucas 21, 25, 26, 27 y llegamos al 28, encontramos una promesa de Dios para su iglesia. Nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, todas las calamidades que estamos viviendo, incluyendo la pandemia, erguíos, ponte firme y levanta vuestra cabeza. Mira para arriba, porque vuestra redención está cerca. Bien, amigos, esta es la realidad. Ahí nos enfrentamos a que Dios ha prometido protegernos. No tenga miedo. Obedezca, cuídese. No deje que la desesperación y la angustia lo haga frustrarse. Permanezca tranquilo, sabiendo que el Señor va a venir. Y no se preocupe si el arrebatamiento va a ser antes o entre o lo que sea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Dios ha prometido cuidarnos y guardarnos en el día de prueba. Esto aquí. Podemos pasar el preámbulo de la tribulación, seremos atribulados, pero Dios va a pagar con tribulación a los que nos atribularon. Lo traté en el capítulo de ayer. No se desespere, esté tranquilo y confiado. Descanse en el Señor, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios les bendiga y nos veremos otra vez mañana en este mismo tiempo. Y voy a dejar el último mensaje. El Señor viene pronto. Prepárate para el encuentro con Dios.